Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Zacarías capítulo 4, versículo 6 dice la palabra de Dios. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oramos. Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar con nosotros. Le damos gracias por la compañía de los ángeles. Le damos gracias por la dirección de su Espíritu. Le damos gracias, Señor, por darnos a Cristo Jesús. Gracias, Padre, por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Gracias porque usted ha registrado nuestros nombres en el libro de la vida. Gracias por aceptar que seamos colaboradores suyos en este programa maravilloso de salvación para las almas. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Prepárenos, Señor, para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Bendiga a los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Y el título para el tema de hoy es ¿por boca de quién habló el Espíritu Santo? Cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos en el capítulo 1, el versículo 16, una interesantísima declaración. Hechos capítulo 1, versículo 16 dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. ¿Por boca de quién habló el Espíritu Santo? Por boca de David. Ahora bien, ¿qué tenía que ver David con el Espíritu Santo? Cuando usted busca en la Biblia, en el libro de Primero de Samuel, capítulo 16, el versículo número 13, Primero de Samuel 16, versículo 13, mire lo que dice la Biblia. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Cuando Samuel unge a David como rey, el Espíritu Santo viene y llena la vida de David. Muy a pesar de cometer aquel pecado tan feo contra Urías Eteo, en la oración de arrepentimiento, mire usted lo que dijo David. Salmos capítulo 51, el versículo número 11, dice David, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿De quién estaba lleno David? Del Espíritu Santo. ¿Quién habló por boca de David? El Espíritu Santo. En el segundo libro de Samuel, capítulo 23, segundo de Samuel, capítulo 23, mire usted lo que dice la Santa Palabra en los versículos 1 y 2. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 1 y 2, dice la Biblia. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob.
el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. David fue ungido del Espíritu Santo. David sabía que estaba ungido del Espíritu Santo. David sabía que el Espíritu de Dios hablaba a través de él. La pregunta interesante ahora es, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Cuando usted viene al Nuevo Testamento, encuentra en palabras del Señor Jesús la siguiente declaración. San Mateo capítulo 22, versículo 43, versículo 44. Recuerde, estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Y el tema para hoy es, ¿por boca de quién habló el Espíritu Santo? Recuerde que estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico, solo la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Gramático, ¿qué significan las palabras en la Biblia? Y descriptivo, ¿cómo la Biblia se explica a ella misma? ¿Por boca de quién habló el Espíritu Santo? Por boca de David. Ahora, miren lo que dice Jesús. San Mateo capítulo 22, versículo 43, versículo 44 dice, Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El mismo Jesús reconoce y sabe que el Espíritu Santo hablaba a través de David. En el capítulo 12, versículo 36 de San Marcos, mire lo que dice la palabra de Dios, Marcos 12, 36. Dice el verso 36, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos. ¿Qué significa esto? Que tienen el mismo enfoque, tienen la misma visión. Dice más adelante en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 25, otra declaración interesante. Hechos capítulo 4, versículo número 25, dice el versículo 25. Leamos el 24 también, dice 24, 25. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y dice ahora, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? La pregunta entonces, ¿demuestra la Biblia que el Espíritu Santo habló a través de David? Sí. ¿Demuestra la Biblia que Dios habló a través de David? Sí. ¿Demuestra que a través de la boca de David Dios se comunicó con los seres humanos? Sí. ¿Pero solo lo hizo a través de David? No. Mire qué cosa linda viene ahora. Cuando vamos al libro de Isaías, en el capítulo número 59, encontramos la respuesta a otra pregunta. La pregunta es, ¿habla el Espíritu Santo por medio de sus siervos? Y la respuesta es sí. Isaías capítulo 59, versículo 21. La Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras humanas. Cuando usted toma la Biblia en la mano y la abre y empieza a leer sus palabras, está leyendo las palabras que son de Dios. Por eso, debemos acercarnos a la Biblia con toda reverencia y con todo cuidado. Isaías 59, versículo 21. Dice el verso 21. Y este será mi pacto con ellos, dice Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Sobre quién estaba el Espíritu Santo? Sobre Isaías. ¿Quién había puesto Dios sobre Isaías? Su Espíritu Santo. Y le había dado, ¿qué cosa? Sus palabras. De manera que a través de Isaías, el Espíritu Santo también nos ha hablado. Mire qué cosa linda dice en el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 30.
Nehemías capítulo 9, versículo número 30. Mire lo que dice la palabra de Dios. Nehemías capítulo 9, versículo número 30. Cómo, por la gracia de Dios, el Espíritu Santo habla. Y cómo el Espíritu Santo habla a través de los siervos y las siervas de Dios. Nehemías capítulo 9, versículo número 30. Dice el verso 30. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Aquí no dice Nehemías que Dios, por medio del Espíritu Santo, le habló al pueblo a través de los profetas. De modo que a través de los profetas habla el Espíritu Santo. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo 28, el versículo 25. Hechos capítulo 28, el versículo número 25. Dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, el Espíritu Santo hablando por medio de Isaías, por medio de un profeta. Pedro nos aclara la idea y nos dice lo siguiente, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Mire qué interesante, dice el 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y ahora añade, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Y dice el versículo 12, a estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por medio del Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, el Espíritu envuelto en todo, el Espíritu hablando a través de los profetas. El Espíritu Santo habló a través de David, el Espíritu Santo habla a través de los profetas. Mire qué hermoso ahora, dice Mateo capítulo 10, versículo 20. San Mateo capítulo 10, el versículo número 20. La Biblia es maravillosa. Mateo 10, versículo 20 dice el Señor Jesús, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Jesús le promete a los apóstoles, a los discípulos, que el Espíritu Santo hablaría a través de ellos. La promesa sigue todavía en vigencia. Usted y yo, como siervos y siervas de Dios, tenemos el privilegio de anunciar el Evangelio y el privilegio santo de que el Espíritu lo haga a través de nosotros. En San Marcos capítulo 13, versículo número 11, mire qué cosa linda, San Marcos capítulo 13, versículo 11. Dice Marcos capítulo 13, versículo 11, dice el Señor Jesús, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Y promete Jesús, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Como ahora estamos viendo que el Espíritu Santo, Jesús lo prometió para que hablara a través de los apóstoles, de los discípulos. Y nosotros que estamos de este lado de la situación, nos damos cuenta cómo el Espíritu hizo, a través de los apóstoles y a través de los discípulos, una obra maravillosa.
Cuando Lucas escribe el Evangelio según San Lucas y escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles, recopila, reúne, investiga y deposita en esos dos volúmenes todo lo que él investigó. Y en el libro de los Hechos del Espíritu Santo, a través de los apóstoles, descubrimos cómo se cumple todo lo que Cristo había dicho. El Espíritu Santo habló a través de los apóstoles. San Lucas capítulo 12, versículo 12. San Lucas capítulo 12, versículo número 12. Dice el versículo 12, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Piense por un momento en lo siguiente. Antes de lanzarse a la predicación aguerrida y completa, el Señor Jesús se despide de los discípulos y de los apóstoles y les promete el Espíritu Santo. Les dice que serían bautizados en el Espíritu Santo. Y hasta los detiene, le dice, espérense en Jerusalén hasta que ustedes sean investidos con poder de lo alto. Y en el versículo 8 de Hechos capítulo 1, le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. La pieza clave, el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo viene a su vida, si usted se entrega a Dios y le pide la unción del Espíritu, no tiene nada de qué preocuparse, pero sí tiene mucho de qué ocuparse, tiene que estudiar. Usted estudia, usted llena su mente, su cabeza con la palabra de Dios, porque quien inspiró la Biblia fue el Espíritu Santo, y entonces a través de usted el Espíritu comunica el mensaje que tiene en su palabra. Seguimos buscando en el capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles, el versículo 32. Mire usted lo que dice el Santo Libro. Hechos capítulo 5, versículo 32. Recuerde que el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles lo escribió Lucas, el médico, el compañero de Pablo. Lucas no era judío, era un gentil. Dice el versículo 32. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Somos testigos de estas cosas, el Espíritu Santo también, el cual Dios le ha dado a los que le obedecen. Los que obedecen a Dios, los que se rinden a Dios, los que le creen a Dios, entonces son ungidos, son llenos y llenas del Espíritu Santo. Y a través de esa gente, entonces habla el Espíritu de Dios. Cuando miramos más detenidamente, nos encontramos experiencias hermosas en la Biblia. Por ejemplo, ahí mismo en Hechos capítulo 6, el versículo número 10. Mire lo que dice Hechos 6:10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Con que hablaba quién? Mire usted el versículo anterior. Dice el versículo 8 hasta el 10, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. El espíritu hablaba a través de Esteban y estas personas no lo pudieron resistir. De manera que el Espíritu habló a través del profeta David. Habló a través de los profetas del Antiguo Testamento. Habló a través de Isaías. Ahora vemos que habló a través de los apóstoles y los discípulos. El Espíritu Santo ahora habló a través de Esteban. ¿Por qué es tan importante conocer, comprender y entender esto?
porque lamentablemente el ser humano siempre o generalmente ha creído que la obra del Evangelio depende de los seres humanos, depende de la humanidad, y no es cierto. La humanidad depende de los seres humanos. La humanidad depende del Espíritu para que el Espíritu pueda hacer su obra a través de los seres humanos. Es importante el elemento clave que es el Espíritu de Dios. En Hechos capítulo 21, versículo 4, mire Hechos capítulo 21, el versículo número 4, dice la Biblia, Hechos 21, 4, lo que pasó con los hermanos de la ciudad de Tiro. Y hallados los discípulos, Hechos 21, 4, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. ¿Quién estaba hablando a través de los hermanos de Tiro? El Espíritu Santo. Cuando usted estudia la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, y lo hace con cuidado detenidamente, descubrirá la presencia del Espíritu de Dios en todos los periodos, en todas las etapas, en todos los momentos del pueblo de Dios. Desde que todo empezó, Génesis capítulo 1, versículo 4, capítulo 1, versículo 2, hasta el final, cuando todo termina, Apocalipsis capítulo 22, versículo número 17. Toda la Biblia está llena del Espíritu Santo. Mire usted ahora qué pasó con el profeta Agabo. Dice Hechos capítulo 21, versículo 10 y versículo 11. Hechos 21, versículo 10 dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. El Espíritu Santo hablando a través del profeta Agabo. Amigo, amiga, hermano, hermana, el Espíritu Santo siempre nos ha hablado a través de alguien y usa las circunstancias para acercarse a nosotros. A pesar de que nos resistimos, el Espíritu Santo insiste para lograr convencernos de pecado, de justicia y de juicio, convertirnos del pecado, purificarnos y santificarnos y al final habilitarnos y capacitarnos para el cumplimiento de la misión. Toda la obra, toda la labor, todo lo que tiene que ver con plan de salvación, tiene como centro el Espíritu de Dios. El Señor Jesús viene a la tierra, el Señor Jesús da su testimonio, el Señor Jesús paga el precio del pecado, el Señor Jesús muere y resucita, el Señor Jesús asciende al cielo, pero antes de irse, comisiona al Espíritu Santo. Y cuando usted mira bien, Jesús le llamó al Espíritu Santo la promesa de mi Padre. Cuando usted lee en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28-29, descubre que Dios prometió enviar el Espíritu Santo. Por tal razón, Jesús viene y cumple su misión y cumple también anunciando que vendría el Espíritu Santo, pero que ya estaba con ellos. ¿Por qué? En el capítulo 20, versículo 22 del libro de San Juan, Jesús cuando resucita y se presenta a los apóstoles antes de despedirse, sopla y le dice, recibid el Espíritu Santo. Pero el bautismo del Espíritu Santo se lleva a cabo 10 días después que Jesús se va, el día 50, Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Y es allí cuando Cristo es entronizado y ungido en el cielo, como el Espíritu Santo se derrama y viene hasta la tierra, y entonces bautiza a los discípulos y los apóstoles, les habilita con un poder sobrenatural, y entonces hacen milagros y maravillas sobrenaturales, al punto que Pedro fue el instrumento del Espíritu para resucitar a Tabita Dorcas. Pablo resucita a Eutico cuando se cae de la ventana. Y entonces vemos a los discípulos y los apóstoles haciendo obras portentosas y maravillosas
porque estaban llenos y llenas de la presencia y la persona del Espíritu Santo. Eso es lo que establece la diferencia. Ahora encontramos nada más y nada menos al profeta Agabo hablando el Espíritu a través de él. Veamos entonces ahora lo que nos concierne a nosotros. Mira lo que dice Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3 y versículo número 8. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3, dice Pablo: Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. La frase, dice Pablo, nadie que hable por el Espíritu de Dios. Si usted habla por el Espíritu de Dios, entonces usted tendrá autoridad para llamar a Jesús Señor. A mí me gusta la manera como Pedro dice esto en el capítulo 2 del libro de los Hechos. En el discurso, el sermón de Pentecostés, mire usted lo que dice Pedro. Hechos capítulo 2, versículo número 30 en adelante. Mire qué explicación más hermosa. Dice Pedro: pero siendo profeta, está hablando de David, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, dice Pedro, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y dice Pedro ahora: sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro está lleno del Espíritu Santo. Está aclarando y declarando que Cristo es el Señor. Y como estamos leyendo en el capítulo 12 de Primera de Corintios, nadie le llama a Cristo Señor sino por el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 8, dice el verso 8. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. De manera que cuando usted predica, es necesario que predique en el Espíritu. Cuando usted enseña, es necesario que enseñe en el Espíritu, porque es el Espíritu en nosotros que hace y produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Mire lo que dice en el libro de Efesios, en el capítulo número 6, el versículo número 17. Efesios 6, 17. Recuerde, estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Estamos respondiendo la pregunta: ¿por boca de quién habló el Espíritu Santo? Hechos 1:16, por medio de David. Ahora bien, hemos visto que no solo a través de David habló el Espíritu Santo, habló a través de los profetas, habló a través de Isaías, etc. Pero también ha hablado a través de otras personas. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo habló a través de Esteban, habló a través de los apóstoles, el Espíritu Santo habló a través de los hermanos en Tiro,
el Espíritu Santo habló a través del profeta Ágabo o Agabo. Y ahora mire lo que dice Efesios 6, 17. Dice el verso 17, Efesios capítulo 6, versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Cuando usted anuncia la palabra de Dios, usted está blandiendo, está usando la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Cuando usted predica la palabra de Dios, se espera que lo haga el Espíritu a través de usted. En 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, mire lo que dice el Santo Libro. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo número 5. Dice el 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Quién está involucrado en la predicación del Evangelio? El Espíritu Santo. ¿Quién es la persona que produce y tiene el poder? El Espíritu Santo. Predicado no solo con palabras, sino con poder, con el Espíritu Santo. Eso es lo que establece la diferencia al final cuando se ven los resultados. Todo resultado manipulado, todo resultado manejado humanamente, al final se ve que es un fruto sintético. Pero los resultados que produce el Espíritu Santo son genuinos, son auténticos. Y se nota en el fruto, en el resultado, el poder de Dios cambiando y transformando la vida de los seres humanos. Hay una declaración en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, el versículo número 17. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17 dice: Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Quién invita? El Espíritu Santo. ¿Quién invita? La mujer, la iglesia. ¿Quién invita? Todo el que tenga sed y beba. Y dice, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Quién es el agua de la vida? Cuando usted lee el libro de San Juan capítulo 7, los versículos 37 al 39, mire usted lo que dice Jesús. San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Dice el 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El que quiera beba del agua de la vida gratuitamente. ¿Quién es el agua de la vida? El Espíritu Santo. ¿Quién es la fuente que produce esa agua de vida? El Señor Jesús. Usted sabe de memoria la historia de la samaritana que viene al pozo de Jacob cerca de la ciudad de Sicar en Samaria. Y usted sabe lo que Cristo le dice a la samaritana cuando le ofrece el agua de vida. El resultado de esa experiencia, de ese encuentro entre Jesús y la samaritana, trae como resultado el nacimiento de una evangelista. Cuando ella se llena del agua de vida, cuando se llena del Espíritu Santo, el Espíritu la lleva a Samaria, deja su cántaro, se olvidó de cántaro, se olvidó de todo, llegó a Samaria, se paró en una esquina y empezó a predicar. ¿Quién estaba hablando a través de la samaritana? El Espíritu Santo. ¿Le creyó la gente? Le creyó. Miren el capítulo número 4,
los resultados del trabajo de esta mujer. San Juan capítulo número 4, mire lo que pasó. Versículo 39 y siguiente. Amigo, amiga, la mejor prueba de que una persona está llena del Espíritu Santo es su obra misionera. Es imposible estar lleno del Espíritu Santo o llena del Espíritu Santo y estar callado o sin hacer nada. Cuando el Espíritu viene a una vida, cuando el Espíritu llena un corazón, cuando verdaderamente el Espíritu viene donde alguien le enciende con el fuego del Espíritu y de una vez siente amor por las almas que se pierden. Así pasó con la samaritana. Es interesante el discurso de la samaritana, versículo 29. Venid, dice ella, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Un sermón corto, al punto. ¿Quién estaba hablando a través de la samaritana? El Espíritu Santo. ¿Quién tocó esos corazones? El Espíritu Santo. ¿Quién transformó esas vidas? El Espíritu Santo. Dice el versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Daba testimonio. Contaba, relataba lo que ella había vivido. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 2 días después salió de allí y fue a Galilea. La samaritana tiene un encuentro con Jesús. La samaritana tiene un diálogo con Jesús. La samaritana recibe el agua de vida que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo a través de la samaritana le predica a los samaritanos. Y el Santo Espíritu los trae al Señor Jesús. Y ahora a través de Jesús el Santo Espíritu completa la obra, se multiplica y se hace un circuito de predicación de 2 días. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. El Espíritu Santo dice, ven. La esposa, la mujer, dice, ven. Y todo el que tenga sed bebe del agua de vida gratuitamente, pero tiene que producirse en cada persona que se llena de esa agua de vida el espíritu misionero. En el libro de Judas, en el capítulo 1, el versículo 20, mire usted la declaración que aparece. Judas, capítulo 1, versículo número 20. Dice Judas 1:20, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, y dice ahora, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y añade, a algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y dice Judas, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Cuando leemos la Biblia, cuando meditamos en ella, cuando permitimos que la Biblia inunde nuestra mente y todo nuestro ser, entonces el Santo Espíritu viene y nos llena con su presencia. Entonces
el Santo Espíritu se deposita en nosotros. Entonces comienza la maravillosa experiencia de vivir en el Espíritu. En la carne lo único que se produce es la muerte y la perdición. Pero cuando aprendemos a vivir y vivimos en el Espíritu, existe o se produce la salvación y la vida eterna. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo número 4, dice la palabra de Dios: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y entonces dice la palabra de Dios: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Quién se derramó? El Espíritu Santo. ¿Quién habilitó a los apóstoles y los discípulos? El Espíritu Santo. ¿Quién estaba hablando a través de ellos? El Espíritu Santo. ¿Quién dio una pluralidad de lenguas o idiomas? El Espíritu Santo. ¿Quién estaba detrás de todo esto? El Espíritu de Dios. Y dice la Biblia, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Quién estaban estas personas? El Espíritu de Dios. ¿Quién estaba hablando a través de ellos en esos idiomas? El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo aguarda por nosotros. No es que nosotros estemos esperando por Dios. Es Dios que está esperando por nosotros para hacer maravillas. Es tiempo de rendirnos a Dios. Es tiempo de decirle no al pecado y a la maldad. Es tiempo de decirle sí a Dios, rendirnos a Él. Y entonces, como dice Pablo en Filipenses 2:13, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. La experiencia de Pentecostés nos enseña bastante cómo trabaja el Espíritu de Dios. Y allí anuncian diferentes lugares de diferentes idiomas: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Mi pregunta: ¿cuál será el idioma que el Espíritu Santo no sabe? El Espíritu sabe y conoce todos los idiomas y es capaz de habilitarle a usted con el idioma que sea necesario, habilitarle a usted con los dones necesarios para predicar el Evangelio de una manera sobrenatural. Nos hemos entretenido a jugar a la religión y hemos limitado la persona y el poder del Espíritu Santo. Permita a Dios que el Espíritu Santo nos despierte a la gran verdad, a la gran realidad de su presencia bendita. En el libro de Zacarías, en el capítulo 4, versículo 6, la cita que usamos como introducción en cada uno de los sermones de esta serie, está la clave. Zacarías capítulo 4, versículo 6 nos dice cuál es la clave. Dice Zacarías capítulo 4, versículo número 6. Dice el 6, entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército, ni con fuerza,
sino con mi espíritu. La predicación del Evangelio se terminará con el Espíritu. La predicación del Evangelio empezó con el poder del Espíritu y la culminación en la predicación de la palabra del Evangelio, el Santo Evangelio, será con el Espíritu Santo. La lluvia temprana, y ahora se están empezando a sentir los chubascos de la lluvia tardía. Amigo, amiga, la pregunta es, ¿acepta usted darle a Dios el Padre todo el derecho legal espiritual para que el Santo Espíritu venga a su vida, le habilite y le capacite para predicar con poder sobrenatural el Santo Evangelio? ¿Acepta usted a Jesús como su único y suficiente Salvador para que tenga derecho a la unción del Espíritu Santo? ¿Se entrega usted a Cristo Jesús? Y si no lo ha sido, para que sea bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y reciba la unción del Espíritu Santo. Si usted dice sí a estas preguntas, levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, le decimos gracias por darnos a Jesús. Gracias por enviar su Santo Espíritu. Gracias, Padre, por su amor santísimo, su amor sacrosanto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que ha dado, lo dio, lo da y lo dará. Ha dado al Hijo para siempre. Bendito sea su nombre, Señor. Hoy, Padre, le damos todo derecho legal espiritual sobre nuestra vida. Hoy aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Hoy aceptamos ser preparados, habilitados y capacitados para ser bautizados, Señor. Bautizados en el agua y también bautizados con y en el Espíritu Santo. Que nos habilite y nos capacite con el poder sobrenatural para hacer una obra sobrenatural, como el Espíritu la hizo con los apóstoles y los discípulos. Dios, nos rendimos a usted. Le reconocemos como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro dueño, y le entregamos todo, Padre. Y lo hacemos en el nombre santo y bendito de Cristo Jesús. Amén, Señor.